Tema caliente, tema polémico y qué mejor que analizarlo con un estupendo analista internacional que conoce el tema al dedillo, como lo es nuestro buen amigo Juan Alberto Sánchez Marín, quien está directamente desde Bogotá, Colombia. Juan Alberto, qué placer tenerte con nosotros en estos poquitos minutos. ¿Cómo es posible que no haya un solo ente defensor de derechos humanos a nivel mundial o incluso a nivel latinoamericano que no se haya pronunciado de manera categórica, incluso llamar a una cumbre de emergencia para debatir la nueva masacre ocurrida en Colombia? Esta masacre en días pasados con motivo de las protestas populares en contra de la reforma tributaria que el presidente Duque quería imponerle al pueblo de manera obligada. Sancionar a un gobierno que generó destrucción y muerte en 5 días de protesta. ¿Por qué se pretende evadir el tema Colombia, Juan Alberto, y se empeñan en abrir costuras que no existen en países progresistas como Venezuela, Cuba, Bolivia y otros países del mundo? Cuéntanos, bienvenido. Carlos, primero que todo, un saludo muy cordial. Gracias, igual para ti. Para ti, para la audiencia, por supuesto. Mira, darte las razones por las cuales toda la atención, como bien lo dices, se centra de esa comunidad internacional, esa entelequia llamada comunidad internacional, se centra en otros gobiernos, como los que citas, pues tomaría mucho más que el escaso tiempo que hay acá. Y es que eso sí, hay una razón de fondo que me gustaría mencionar, y es que en primer lugar, esto no es una medida, esto es una medida no solamente propiciada aquí al interior del país, sino dictada desde arriba, desde los organismos financieros internacionales, FMI, Banco Mundial. Colombia es de los países que más se han endeudado en los últimos 10 años, y es un endeudamiento que no es coyuntural, sino estructural. Y esa capacidad crediticia en un país supeditado desde siempre a los dictámenes de estos organismos, pues preocupa bastante a un gobierno que adopta medidas dentro de un modelo tributario que beneficia a los sectores más pudientes. Las últimas reformas han sido eso: exenciones, privilegios para los grupos económicos poderosos, los grandes capitales, los grandes dividendos y cargas impositivas para los desfavorecidos. Es decir, la mayor parte de los gobiernos occidentales, los del hemisferio específicamente, y los grandes medios no enfocan sus críticas ni sus ataques porque ellos son arte y parte del mismo asunto. De los holdings que dictan las medidas del Fondo, del Banco Mundial, y no van a cuestionar a un gobierno que lo único que hace es seguirlas al pie de la letra, a pie juntillas, como se dice. Toda una tramoya, como bien se pudiera decir, medida dictada desde los entes internacionales que obviamente el gobierno colombiano, genuflexo ante esto, tiene que continuar y tiene que seguir al dedillo en un momento más bien de medidas coyunturales y no estructurales, medidas que favorecen a los más poderosos. Y quisiera insistir específicamente contigo en esta pregunta, Juan Alberto, que dominas el tema muy bien y estás allí. Quisiera insistir en la razón de esta reforma tributaria en este momento tan terrible como esto. Una medida que suena realmente descabellada porque estamos en un momento en que la pandemia está devorando a Colombia y el bolsillo de los colombianos. ¿Por qué este castigo contra el pueblo? Cuando bien se sabía, el gobierno sabía que al dictar esta medida o al hablar de esta medida, el pueblo obviamente, pues harto de la situación tan compleja que se está viviendo en el país, iba a salir a protestar en las calles. Es muy cierto, Carlos. Lo que pasa es que el gobierno colombiano actual no tiene ni idea del país al frente del cual está. Y eso es algo natural, eso es entendible, toda vez que el mismo presidente Duque hizo una buena parte de su ejercicio profesional por fuera del país, en el BID, ni más ni menos, el Banco Interamericano de Desarrollo. Imagínate. Y en los pasillos de burócratas, como amanuense de Álvaro Uribe, y como senador, un cargo al que llegó gracias a su ex jefe, que siguió entonces siendo su jefe y que sigue siéndolo ahora. Sin duda. Llegó como senador y siempre tuvo una visión tercerizada de Colombia. La visión del citado expresidente y de esas élites que llevan siglos mandando al país a latigazos. Y ese presidente, caído del cielo raso, es decir, no del cielo, sino del techo, se rodea de gomelos, lo que llaman cifrinos en Venezuela, pijos en España, Fresa, Che, en fin, esa élite. Y eso está muy bien, que alguien se disfrace de cantante y amenice una fiesta, pero no puede ser aceptable desde ningún punto de vista que se disfrace
que sea un títere y que se disfrace de payaso para gobernar un país. Claro. Y eso es lo que este presidente, lo que este gobierno, es lo que tenemos ahora. Un gobierno de improvisaciones que carece de rumbo. Peor aún, que tiene empeños declarados a favor de unas élites y en perjuicio de los grandes, de la gran población, de las grandes mayorías del país. Hay una pregunta, hay un aspecto importante, una cita que me gustaría antes de terminar, y es que a comienzos de los años 50 del siglo anterior, le preguntaron a un campesino colombiano, con esa sabiduría que ellos tienen, ¿qué hacía falta para sacar al país de la descomposición, de la conflagración en la que siempre ha estado subido? Sí. Con esa sabiduría propia de las personas sencillas, sin mayores elaboraciones retóricas, fue al grano y respondió que lo que hacía falta en Colombia era una revolución contra la violencia. Esas palabras sabias las citó después un escritor, un periodista muy importante, Alberto Salamea, y vea, 70 años después de dichas por el campesino y 60 años después de citadas por Salamea, eso es exactamente lo que sigue haciendo falta en Colombia, una revolución contra la violencia. Y la violencia de entonces, Carlos, es igual a la de ahora, y la ejercen las mismas o similares élites contra los mismos subyugados, urbanos, rurales, la ejercen a través del gobierno y se valen de similares mecanismos: represión, persecución, criminalización de la protesta, asesinato, judicialización de líderes, improvisación, impuestos exorbitantes, saqueo del Estado, privatización desaforada. Entonces, esto que llamas castigo al pueblo, pues forma parte de eso, de la indolencia, del desconocimiento de la propia sociedad, de la subvaloración de la capacidad de movilización y resistencia y de la puesta en marcha otra vez de las idénticas tácticas de control y represión. Y el pueblo con esta decisión que el presidente Duque ha tenido, pues que dar marcha atrás con esta tentativa de proyecto de reforma tributaria, ha demostrado una vez más su fuerza, su poder honesto en las calles, frente a esas élites que son beneficiadas, frente a esos amos del valle que son beneficiados precisamente por la falta de conocimiento, por la falta de conciencia de los gobernantes colombianos de derecha a lo largo de la historia, como el caso del presidente Duque y de su jefe inmediato, que es el expresidente Álvaro Uribe. Qué bueno que has estado con nosotros, Juan Alberto, y nos has puesto, como quien dice, en la línea correcta para ver qué es lo que está pasando en Colombia. Estupendo analista internacional, Juan Alberto Sánchez Marín, amigo de la casa, directamente desde Bogotá, Colombia. Esperamos tenerte de nuevo con nosotros en una oportunidad muy cercana.